El sol de la tarde caía sobre Bakersfield con una calma que parecía una burla. Bañaba los campos secos de California en un tono dorado, pero no lograba calentar los imponentes muros de hormigón gris de la prisión federal para mujeres. El aire era pesado, inmóvil, cargado con el silencio de las vidas suspendidas en el tiempo. Sobre los muros, el alambre de espino brillaba como una corona de espinas, y las torres de vigilancia se alzaban como centinelas indiferentes a cualquier drama humano. Era un lugar diseñado para anular la esperanza, una fortaleza de monotonía y desesperación. Y en medio de esa desolación, una anciana de hombros caídos sostenía la mano de una niña de 5 años, cuya pequeña toga de graduación, de un azul eléctrico, era una mancha de color tan vibrante y fuera de lugar que dolía mirarla. Simbolizaba un futuro brillante frente a un presente sellado. La pequeña, llamada Luna, ajustaba con torpeza el birrete que se le resbalaba sobre la frente. En su otra mano, apretaba con fuerza un diploma de kinder enrollado, un tesoro de papel que representaba su primer gran logro en la vida. Su abuela la miraba con una mezcla de infinito orgullo y una tristeza tan profunda que le marcaba arrugas adicionales alrededor de los ojos. Habían hecho ese viaje en autobús durante 3 horas, no para celebrar con helado y globos, sino para pararse frente a ese gigante de concreto. La niña no entendía la gravedad del lugar. Para ella, solo era el edificio alto donde vivía mamá. Su inocencia era un escudo frágil contra la dura realidad de su situación, una pureza que brillaba con la misma intensidad que su toga en medio de la opresiva paleta de grises que dominaba el paisaje. La abuela levantó un brazo tembloroso y señaló hacia una de las ventanas enrejadas del 3er piso. Una pequeña cicatriz oscura en la inmensa pared. «Ahí, mi amor, grítale para que te escuche», le susurró con la voz quebrada por la emoción contenida. Luna respiró hondo, inflando su pequeño pecho con todo el aire que pudo, y con la fuerza de un amor que no conocía barreras, gritó: «¡Mamá, mira! ¡Lo logré!». Su voz infantil, clara y llena de triunfo, atravesó el silencio aplastante, una flecha de alegría disparada hacia el corazón de la desesperanza. En la ventana señalada apareció un rostro. Era Elena, demacrada, con el cabello recogido sin esmero y la mirada vacía de quien ha aprendido a no esperar nada. Pero al ver la pequeña figura azul abajo, su expresión se transformó. En un instante, la máscara de resignación que Elena había construido durante años para sobrevivir se hizo añicos. La visión de su hija, tan pequeña y a la vez tan grande en su toga de graduación, fue un golpe directo a su alma. Un torbellino de orgullo, amor y un dolor insoportable le subió por la garganta, ahogando cualquier palabra que pudiera haber querido gritar. Lágrimas silenciosas, las primeras que se permitía en mucho tiempo, comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una comprensión abrumadora de todo lo que se estaba perdiendo. En un gesto instintivo, extendió su brazo entre los barrotes, con la mano abierta, como si pudiera atravesar la distancia y el concreto para tocar a su hija. Abajo, Luna soltó la mano de su abuela y, en un eco perfecto, extendió su propio bracito hacia el cielo, creando un abrazo imposible que lo cambió todo. Aquel abrazo imposible dejó un eco en el alma de Elena, una vibración que la acompañó mientras los guardias la escoltaban de vuelta al interior del laberinto de concreto. El azul eléctrico de la toga de Luna era un fantasma de color vivo que se negaba a desvanecerse en la monotonía gris de su celda. Al sentarse en el borde de su catre, el colchón delgado hundiéndose bajo su peso, no sentía el frío del metal ni oía el zumbido distante de la prisión. Solo veía la manita de su hija extendida hacia el cielo, un faro de fe pura en medio de un océano de desesperanza. Por primera vez en años,
La resignación que la había mantenido a flote se sintió como un ancla que la arrastraba hacia el fondo. Aquella imagen no era un recuerdo doloroso, era una orden, una llamada a la acción que no podía seguir ignorando. La mujer que vivía en esa celda no siempre había sido un número. Años atrás, Elena Reyes era el aroma a café y pan tostado por la mañana, el sonido de una risa fácil y el calor de un abrazo después de un largo turno. Trabajaba como mesera en un pequeño restaurante familiar donde conocía el pedido de cada cliente habitual. Sus días eran una maratón de bandejas pesadas, pies adoloridos y sonrisas forzadas, pero todo valía la pena al llegar a casa y encontrar los bracitos de Luna rodeándole el cuello. Era una vida modesta, tejida con los hilos del amor y la lucha diaria. Sin embargo, una deuda médica inesperada, heredada de una enfermedad de su madre, comenzó a crecer como una sombra, amenazando con devorar la pequeña luz que habían construido juntas. La desesperación es una mala consejera. Le susurra al oído soluciones rápidas que prometen un alivio inmediato, ocultando el precio exorbitante que se pagará después. Para Elena, esa solución llegó en la forma de un paquete que solo tenía que transportar de una ciudad a otra. Una sola vez le aseguraron dinero fácil para saldar la deuda y volver a respirar. Pero el universo tiene una forma cruel de cobrar sus atajos. El momento de su arresto fue un borrón de luces intermitentes y voces autoritarias. Pero lo único que su mente registró con una claridad aterradora fue el rostro de su hija. La culpa que la consumió no fue por el crimen en sí, sino por la traición a esa niña que la veía como el centro de su universo. Dentro de los muros de la prisión, la supervivencia exigía un tipo diferente de fortaleza. Elena tuvo que forjarse una coraza, una máscara de indiferencia para navegar por las corrientes peligrosas de la vida carcelaria. El ambiente era un caldo de cultivo de hostilidad, donde cualquier muestra de vulnerabilidad era vista como una debilidad que explotar. Las otras reclusas, endurecidas por sus propias tragedias, a menudo se burlaban de su devoción maternal, llamándola la santa de la ventana. Los guardias, por su parte, la miraban con un escepticismo cínico, acostumbrados a ver cómo las buenas intenciones se disolvían en la rutina aplastante de la condena. Cada día era una batalla silenciosa para no perderse a sí misma en ese abismo. El día después de la graduación de Luna, una de las reclusas más conflictivas, una mujer llamada Sonia, se le acercó en el patio. «¿Qué tal el teatrito de ayer?», le espetó con una sonrisa burlona. «Tu pequeña estrella de cine, ¿crees que eso te hace mejor que nosotras?». Elena sintió una oleada de rabia recorrerle el cuerpo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Por un instante estuvo a punto de responder a la provocación, de devolver el veneno con más veneno. Pero entonces la imagen de la toga azul inundó su mente. La voz de Luna gritando «¡Lo logré!» resonó en sus oídos. Se dio la vuelta sin decir una palabra y se alejó, dejando a Sonia desconcertada. Su lucha no era allí, en ese patio polvoriento. Su verdadera batalla era interna. A veces, el peso de una historia así es demasiado para llevarlo solo. El silencio de Elena frente a la provocación no era debilidad, sino el primer acto de una fuerza recién descubierta. Si te conmueve la lucha de Elena, suscríbete para que podamos seguir dando voz a quienes pelean en silencio por una segunda oportunidad. Su camino apenas comienza, y cada historia compartida es una luz en la oscuridad. Al caminar de regreso a su bloque, sintió una calma que no había experimentado en años. Había elegido la dignidad sobre el conflicto, el futuro sobre el presente. Sabía que cada pequeña decisión como esa era un ladrillo más en el camino de regreso a su hija. Un camino que ahora estaba decidida a construir, sin importar cuántos obstáculos encontrara.
Mientras tanto, en el pequeño apartamento que olía a lavanda y a guisos de cocción lenta, la abuela de Luna libraba sus propias batallas. Las dificultades económicas eran una presencia constante, un invitado no deseado en cada comida. Se las arreglaba con su modesta pensión, estirando cada dólar hasta el límite para que a su nieta nunca le faltara nada esencial. Pero había una pobreza que el dinero no podía remediar: la ausencia. En la escuela, cuando los otros niños hablaban emocionados de lo que habían hecho con sus madres el fin de semana, Luna se quedaba en silencio, dibujando en un trozo de papel. Su inocencia la protegía de la amargura, pero no del dolor sordo de la pregunta que siempre flotaba en el aire. ¿Y tu mamá? Luna, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, había inventado su propia narrativa. Mi mamá está en un viaje de trabajo muy largo, le decía a quien preguntara, repitiendo la historia que su abuela le había contado con amor para protegerla. Está ayudando a mucha gente en un lugar muy grande, por eso no puede venir. Para ella, la prisión no era un lugar de castigo, sino una misión heroica que su madre estaba cumpliendo. Esta creencia inquebrantable era tanto un consuelo como una carga para la abuela, quien rezaba todas las noches para que la realidad no destrozara esa hermosa fantasía antes de que Elena pudiera volver y contar su propia verdad, una verdad redimida por el amor. Una tarde, Elena recibió un sobre arrugado por el correo de la prisión. Dentro había un dibujo de Luna. Eran dos figuras de palo, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente y un arco iris. Debajo, con letras torpes pero llenas de intención, ponía «Mamá y yo pronto». Ese simple trozo de papel fue la gota que colmó el vaso de su determinación. Ya no bastaba con sobrevivir, ya no era suficiente con soñar. Tenía que actuar, tenía que convertirse en la mujer que su hija dibujaba, en la heroína de la historia que Luna se contaba a sí misma. La resignación se evaporó por completo, reemplazada por un propósito tan claro y afilado como un trozo de cristal. Es increíble cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo, ¿verdad? Un dibujo, una palabra, una mirada. Estas son las chispas que encienden las mayores transformaciones. Es por eso que contamos estas historias. Tu apoyo al suscribirte nos ayuda a encontrar y compartir estos momentos de quiebre que nos recuerdan el poder del espíritu humano. Al día siguiente, Elena se inscribió en el programa de equivalencia de la escuela secundaria de la prisión. Se convirtió en una figura constante en la biblioteca, devorando libros con un hambre que sorprendió a los funcionarios. Las noches las pasaba estudiando bajo la tenue luz de su celda, ignorando el ruido y el caos a su alrededor, con el dibujo de Luna pegado en la pared como su estrella polar. Su transformación no pasó desapercibida. Al principio, fue recibida con escepticismo. «¿A quién intentas impresionar?», le decían algunas. Pero su constancia silenciosa comenzó a ganarse un respeto reacio. Dejó de ser solo un número y se convirtió en la que estudia. Un guardia mayor, un hombre que había visto a miles de reclusas ir y venir, empezó a dejarle un libro extra en su escritorio de vez en cuando, sin decir una palabra. Eran pequeños gestos, pero para Elena eran señales de que no estaba luchando en vano. Pasó sus exámenes con notas altas y, sin perder el impulso, se inscribió en un curso de formación profesional para asistente legal, soñando con entender el sistema que la había atrapado. Los años comenzaron a pasar, marcados no por las estaciones, sino por los hitos que Elena se imponía a sí misma. Cada curso completado, cada certificado obtenido, era un paso más para salir de ese agujero. La burocracia para solicitar la libertad condicional era un monstruo de papeleo y audiencias aplazadas. Un sistema diseñado para desgastar la esperanza,
pero la imagen de su hija, ahora una preadolescente en las fotos que su madre le enviaba, era un combustible inagotable. Elena ya no era la mujer demacrada y asustada que había entrado allí. Su cuerpo seguía prisionero, pero su espíritu estaba forjando su propia libertad, una libertad construida sobre la base de la educación, la disciplina y la promesa susurrada a un dibujo en la pared. El día de la audiencia de libertad condicional llegó envuelto en una luz grisácea que se filtraba por las ventanas altas y sucias de la sala. El aire olía a desinfectante y a papel viejo, un aroma institucional que pretendía ser neutro, pero que gritaba desesperanza. Elena se sentó en una silla de madera dura, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ya no era la mujer rota de años atrás. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y el encierro, poseía una serenidad que desconcertaba. Llevaba el uniforme de la prisión, pero lo portaba con una dignidad que ninguna tela áspera podía arrebatarle. Frente a ella, los miembros de la Junta la observaban con expresiones impasibles, rostros entrenados para no revelar nada. El fiscal, un hombre de traje impecable y mirada fría, revisaba sus notas, preparándose para desmantelar cualquier argumento a su favor. La tensión en la sala era tan palpable que parecía una pared invisible. El fiscal se puso de pie y comenzó su argumentación con una voz monótona y precisa, cada palabra un clavo más en el ataúd de las esperanzas de Elena. Enumeró los detalles de su delito, el peso de la droga, la gravedad de la ofensa contra la sociedad. Usó términos como peligro público y falta de juicio, pintando la imagen de una criminal que había tomado una decisión egoísta con consecuencias devastadoras. No había emoción en su voz, solo la fría lógica de la ley. Elena lo escuchó sin bajar la mirada, aceptando cada palabra como parte de la penitencia que le correspondía. No se inmutó, no mostró resentimiento. Entendía que ese hombre solo estaba haciendo su trabajo, presentando la versión de ella que constaba en los archivos, la mujer que había sido, pero que ya no reconocía como su verdadero yo. Cuando le llegó el turno de hablar, un silencio profundo se apoderó de la sala. Elena respiró hondo, no para calmar los nervios, sino para encontrar el centro de su verdad. Miró a cada miembro de la Junta a los ojos, buscando no su piedad, sino su comprensión. «No voy a poner excusas por lo que hice», comenzó. Su voz era suave, pero firme, sin un atisbo de autocompasión. «Tomé una decisión terrible, motivada por la desesperación, y he pagado por ella cada día de mi condena. Sé que rompí la ley, pero lo que más me duele es que rompí el corazón de la única persona que me veía como una heroína. La ley exige un castigo, y lo he cumplido, pero el amor exige redención, y he trabajado por ella con cada fibra de mi ser». Su mirada se perdió por un instante, viajando a través del tiempo y los muros hasta aquel día soleado frente a la prisión. Cada noche, durante años, cierro los ojos y no veo las rejas de mi celda. Veo a mi hija de 5 años, con una toga de graduación azul que le queda demasiado grande, gritando que lo había logrado. Me miraba como si yo fuera la persona más increíble del mundo, incluso desde detrás de una ventana enrejada. Ese recuerdo ha sido mi juez, mi jurado y mi salvación. Hizo una pausa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de pura y honesta vulnerabilidad. No pido la libertad para mí. Pido la oportunidad de convertirme, por fin, en la mujer que mi hija siempre ha creído que soy. El silencio que siguió a sus palabras fue diferente. Ya no era tenso, sino reflexivo. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas que decían más que cualquier deliberación formal. Unas horas más tarde, el sonido metálico de una puerta de acero al abrirse resonó en el patio de la prisión, un sonido que Elena había soñado con escuchar durante una década. Caminó hacia la luz del sol, parpadeando, y allí, al final del camino, estaba ella, Luna. Ya no una niña pequeña,
sino una preadolescente de ojos grandes y expresivos que la miraban con la misma fe incondicional de siempre. Corrió hacia su madre, y finalmente, después de tantos años de un abrazo imposible, sus brazos se encontraron. Se aferraron la una a la otra con una fuerza que condensaba todo el tiempo perdido, todo el dolor y toda la esperanza. Un círculo de amor finalmente completo. La vida después de los muros no fue una explosión de felicidad, sino una lenta y silenciosa reconstrucción, pieza por pieza. Se instalaron en el pequeño apartamento de la abuela, un santuario que siempre olía a café recién hecho y a la paciencia de los años. Elena encontró trabajo en una cafetería local, un lugar modesto, donde el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones se convirtieron en la banda sonora de su nueva libertad. Cada tarde se sentaba con Luna en la mesa de la cocina, no solo para ayudarla con la tarea, sino para absorber cada detalle de su día, cada historia sobre sus amigos, cada duda sobre el mundo. Esos momentos, tan ordinarios para la mayoría, eran para Elena el lujo más extraordinario. Eran la prueba tangible de que había vuelto a casa, de que el amor, pacientemente, había esperado por ella. Sin embargo, su redención no se sentía completa quedándose solo dentro de las paredes de su hogar. Elena sabía que su historia, con todo su dolor y sus errores, tenía un propósito más allá de su propia sanación. Comenzó a dar charlas en centros comunitarios y escuelas secundarias, dirigiéndose a jóvenes en situaciones de riesgo. No hablaba con la autoridad de una experta, sino con la cruda honestidad de alguien que había caminado por el fuego. Les contaba sobre la desesperación, sobre las decisiones que parecen una salida fácil, pero que construyen una jaula a tu alrededor. Su mensaje era simple y poderoso. La verdadera libertad no es la ausencia de muros, sino la capacidad de elegir el amor, la dignidad y la responsabilidad cada día, sin importar cuán difícil sea el camino. Su testimonio se convirtió en un faro para otros. 10 años después, el sol brillaba sobre un campus universitario lleno de césped verde y promesas. Elena y su madre, ahora una anciana de sonrisa dulce y arrugas profundas, estaban sentadas entre la multitud, con los ojos fijos en el escenario. Cuando el nombre Luna Reyes resonó por los altavoces, ambas se pusieron de pie, con lágrimas de orgullo corriendo libremente por sus mejillas. Allí estaba Luna, una joven radiante y segura de sí misma, cruzando el escenario para recibir su diploma universitario. En la mente de Elena, esa imagen se superpuso con la de una niña de 5 años, perdida dentro de una toga azul eléctrico, gritando su amor hacia una ventana enrejada. El círculo, que había comenzado con un acto de fe infantil frente a un muro de desesperación, estaba a punto de cerrarse en un campo de infinitas posibilidades. Después de la ceremonia, en medio de la alegría y los abrazos, Luna se acercó a su madre. Sostenía el diploma en sus manos, un documento que representaba años de esfuerzo y sacrificio. Lo miró por un momento y luego, con una sonrisa que contenía todo el amor del mundo, se lo extendió a Elena. «Este también es tuyo», le dijo en voz baja, con una emoción que lo decía todo. Se abrazaron, ya no como una madre redimida y una hija que esperó, sino como dos mujeres que habían luchado juntas y habían ganado. Historias como esta nos recuerdan que los lazos del amor pueden derribar cualquier muro. Si te ha conmovido su viaje, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que demuestran que nunca es tarde para reconstruir una vida.